día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En los inicios del credo, donde nos encontramos, ayer hicimos una introducción de 3 puntos al tema de la creación, el Creador. Hoy, a partir del punto 282, comenzamos el apartado que dice la catequesis sobre la creación. El punto 282 dice: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explica la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, el origen y el fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Bueno, este punto del Catecismo 282 constata que todas las culturas, incluso sin haber tenido relación entre ellas, todas las culturas se han hecho estas preguntas, que incluso están en el punto de origen del planteamiento religioso de la existencia. Bueno, ¿de dónde venimos, no? ¿A dónde vamos? ¿Qué pintamos en esta existencia? De dónde venimos y a dónde vamos, algunos han querido, desde el ateísmo, desde posturas ateas, han querido justificarse diciendo pues que el hombre tiene una inseguridad, que la evolución ciega, bueno, pues al hombre le ha permitido desarrollarse, pero que al mismo tiempo mantiene inseguridades, y entonces el hombre busca falsas seguridades, ¿no? E intenta dar una explicación del origen y del fin, pues para no vivir en la angustia y para descansar en esas seguridades. Interpretación atea, como digo. Ahora, digamos, interpretación, no voy a decir ya ni siquiera cristiana, sino voy a decir interpretación, yo creo que humana. El hombre tiene una capacidad racional y observa que las cosas que le rodean en su entorno responden a unos porqués y para qué. Las cosas tienen un sentido, aunque incluso a veces todavía no lo hayamos descubierto. Esto es por esto y esto es para esto. Incluso las mismas leyes naturales tienen unos porqués y tienen unos para qué. La lluvia se forma de una manera, etcétera. Existen unas leyes naturales en todo nuestro entorno. El hombre ha sido creado con la capacidad de descubrir el sentido de la existencia. Entonces, ¿qué más lógico que el hombre se haga por la pregunta, afronte la pregunta del por qué y del para qué, no solo en la naturaleza que está fuera de él, sino en él mismo? Y eso no es buscar falsas seguridades. Es que este mundo o es irracional o es racional. Y nosotros creemos que es racional. O sea, que las cosas tienen sentido. La postura atea es una postura que renuncia a buscar el sentido. Esto es porque sí, pero no es ni por qué ni para qué. Oiga, mire usted, pues usted le respetamos, pero nosotros no únicamente somos creyentes, sino además conjugamos nuestra postura creyente con una postura racional. Las cosas tienen un sentido. Y el hecho de que todas las culturas desde siempre se hayan preguntado el de dónde venimos y a dónde vamos y qué sentido tiene esta existencia, eso responde a una racionalidad, a creer en el sentido. O sea, la postura atea es una postura sin sentido, o sea, que renuncia a la búsqueda del sentido, porque sí y nada, ¿no? Y sin más. El hecho de que estemos en una cultura actual, ¿no? Una cultura materialista de la intrascendencia que tiende a no hacerse estas preguntas, o incluso, bueno, por lo menos no hacérselas en público, prescindir de ellas, ¿no? Pues es un hecho novedoso que nos tiene, o sea, que ya no es que no nos planteemos las preguntas,
mejor dicho, que ya no es que no respondamos recurriendo a Dios para decir de dónde vengo y a dónde voy, sino el hecho ya de no plantearse esas preguntas, de vivir en la intrascendencia. A esto se le ha llamado, así popularmente, el pensamiento débil, ¿eh? Nuestra cultura, algunos filósofos la han calificado con este término, el pensamiento débil. Con distintos matices, me imagino que nos resultará así un tanto familiar la expresión. ¿Qué significa el pensamiento débil? Es la lógica de razonamiento y de discernimiento que se ha extendido bastante, que nos vamos quedando en ella huérfanos de principios y de valores filosóficos, morales, espirituales. Es como una flaqueza de pensamiento que se contrapone a la firmeza en la reflexión cristiana. La firmeza en la reflexión cristiana, pues como dice Efesios capítulo 4, dice, ¿no? Para que no seamos niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, el pensamiento cristiano no es un pensamiento débil. Dice, cuidado con que seamos como niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, es decir, aquí está de moda esto, está de moda lo otro, ahora apetece, ahora no apetece. Oja, esa es una forma débil de pensar y de plantear la existencia, dependiendo en cada momento de lo que culturalmente se lleve y no se lleve, ¿no? Bien, no es fácil definir en pocas palabras, bueno, qué características tiene el famoso fenómeno que se suele decir como el pensamiento débil. Recuerdo haber leído a un filósofo diciendo que las tres preguntas del de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, parece que han sido sustituidas en el pensamiento débil por cómo lo has pasado, cuánto ganas y a dónde vamos a comer o a cenar. Es decir, las grandes preguntas son sustituidas por cuestiones absolutamente intrascendentes, ¿no? Entonces, aun a riesgo de simplificar, me atrevería yo a hacer como una especie de descripción de los siguientes rasgos de este pensamiento débil. Es aquel que está muy condicionado por por las costumbres de la época en la que vive. Aquello que dice el refrán, que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. En realidad no se trata de decir lo que pienso, sino de dar una cobertura ideológica a lo que hago. Es una autojustificación más o menos inconsciente de lo que uno hacemos, ¿no? El pensamiento débil consiste en decir, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues lo que hace todo el mundo. O sea, es decir, ¿qué es el bien y qué es el mal? Hombre, lo que hace la mayoría será el bien, ¿no? Se justifica lo que de facto estamos haciendo. Ese es el pensamiento débil, ¿eh? La incapacidad de llevar la contraria a la mayoría. El pensamiento débil se caracteriza por confundir la razón, tener razón, con opinar con lo que opina la mayoría. Oiga, mire usted, pues las elecciones, la democracia podrá darnos el poder, ¿no? A uno le accede al poder, pues porque la mayoría le ha apoyado. Podrá darle el poder, pero no le puede dar la razón. O sea, la razón no la tiene, no tiene por qué tenerla ni la mayoría ni la minoría. La razón tiene obviamente, tiene unas causas intrínsecas en sí mismas. Otra característica de esta forma de pensamiento es la alergia a hacer propuestas a medio y a largo plazo. La debilidad suele ser incompatible con la perseverancia. Y entonces, pues para no sentirse decepcionados por continuos fracasos, mejor no me planteo metas. De no ser muy cercanas, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Qué voy a hacer tal, no? Pero digamos que como nos cuesta tanto la perseverancia,
¿Qué hacemos con este pensamiento débil? Pues bueno, todo a corto plazo. No hay nada, ya no digamos ya a largo plazo, sino ni siquiera a medio plazo. Todo a corto plazo. Es también una característica eh, muy obvia. Alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el pensamiento débil con esta introducción al tema de la creación? Claro, tiene mucho que ver porque en un pensamiento débil que vive a corto plazo, vive en lo inmediato, mira, yo no me hago preguntas ni de dónde vengo ni a dónde voy, ¿eh? Vivo de lo inmediato y punto. El pensamiento débil es también incapaz de distinguir entre lo que quiero y lo que me apetece. La voluntad deja de ser una facultad del alma para confundirse en un sentimiento instintivo, ¿eh? En el sentido que manda en mí la apetencia, no manda en mí la voluntad. Más que conducirme, yo soy arrastrado por mi apetencia. También es muy típica, digamos, la confusión entre lo bueno y lo rentable. En la medida en que el hombre ha perdido conciencia de su dignidad, se sustituye la estima por el ser, pues por la del tener. Bueno, parece que lo importante es lo que me resulte práctico, lo que me resulte rentable. La practicidad, ¿no? Sustituyendo a la autenticidad y a la veracidad. Cuando la practicidad sustituye a la veracidad, qué peligro. Eso también se lo dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en ese encuentro con los profesores universitarios, ¿no? Dice, qué peligro cuando nuestro horizonte es lo práctico, más que lo veraz, lo cierto, lo auténtico. Hay pues al mismo tiempo que existe esto, una especie de alergia a las preguntas últimas y definitivas. La conveniencia, etcétera, pero a mí no me hagas preguntas, ¿no? Preguntas de filósofo, ¿eh? A mí no me comas la cabeza. Se suele decir esa expresión, no me comas la cabeza, no me plantees cuestiones que ahora mismo vamos a vivir, a ver qué plan hacemos en el fin de semana. En consecuencia, otra característica suele ser que existe una alergia, incluso pues, se pone bajo sospecha la verdad. ¿Eh? Se recurre a la duda como método, ¿eh? Y la duda se convierte en un fin en sí misma y se pone bajo sospecha de dogmatismo el amor a la verdad. El que tiene amor a la verdad es un dogmático. La duda sistemática se equipara a la tolerancia. Oiga, la tolerancia es una cosa y la duda sistemática es otra, ¿no? Por lo tanto, este es el pensamiento débil, ¿eh? Un pensamiento débil que, claro, que es muy difícil que se plantee la cuestión de la existencia de Dios, el origen del mundo. Dice, uy, me estás planteando cuestiones que a mí ahora mismo no me interesan, pues para lo que voy a hacer yo este fin de semana, ¿no? Lo contrario del pensamiento débil no es un pensamiento soberbio, como algunos piensan. ¿Eh? Quien busca falsas seguridades, me quiero agarrar a falsas seguridades. No. ¿Eh? No se trata de que nos busquemos recetas para explicarlo todo, ¿eh? Ni de que busquemos en la Biblia respuestas que nos dispensen de discernir. ¿Eh? El pensamiento fuerte cristiano no se traduce en terquedad o en incomunicación o en desprecio del diálogo interdisciplinar, etcétera. No. Sencillamente, lo que caracteriza el pensamiento cristiano, el humanismo cristiano, un pensamiento fuerte, es que creamos que las cosas tienen sentido y hay que buscar el sentido de la existencia. El pensamiento firme es propio de quienes están anclados en Cristo, y Cristo es la clave de comprensión del mundo. Y además nosotros, lejos de traducir esta certeza en soberbia, sabemos que somos débiles, si es que llevamos un tesoro en vasijas de barro. O sea, el sentido de la existencia que nos da la revelación y que nos da también la razón, que la razón asiste también a la revelación, pues
al mismo tiempo está conjugado con que somos débiles y el que se crea muy seguro tenga cuidado de no caer, nos dice la Sagrada Escritura. Pero también dice Jesús que tenemos que confesar la verdad que nos libera. Si os mantenéis en mi palabra, serviréis verdaderamente pues, a la verdad, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que el hombre está creado para buscar la verdad. Y una parte muy importante de esa pregunta por la verdad es, oye, ¿cuál es el origen del mundo? O sea, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y qué existencia? O sea, ¿qué sentido tiene esta existencia? ¿Me habéis escuchado en alguna ocasión en estas catequesis, porque ya se repite, pues un ejemplo práctico que yo a veces he utilizado con los chicos en las catequesis de confirmación, etcétera, que es un ejemplo un poco provocativo que quiere desenmascarar la capacidad que tenemos en este mundo de no preguntarnos nada, ¿no? En este pensamiento débil. Bueno, y el ejemplo es el siguiente. Imagínate que vamos en un autobús, estos de largo recorrido, un autopullman, y bueno, pues que en ese viaje ahí va, ¿no? Pues un montón de horas de viaje y con las cortinas corridas, y en ese viaje hay gente que se dedica todo el viaje, pues mira, a dormir, a dormir, a dormir y a dormir. De vez en cuando cambian de postura, pero siguen durmiendo. Y otros se dedican pues a ver vídeos, a ver vídeos, a ver vídeos. Mira, se ponen, te dan unos casquitos para no molestar al de al lado y a ver vídeos y más películas y más películas. Y otros se dedican en ese viaje, pues mira, pues a ligar y van viendo a ver qué chavalas hay en el autobús, perdón, y bueno, pues tonteo con una, tonteo con otra, a ver qué plan tengo aquí y a ver qué plan tengo allá. Y otros pues se dedican a sacar dinero y van a aprovechar el viaje y venden de todo, bueno, te pueden vender cualquier cosa. Y otros pues son los que les gusta llevar la voz cantante y coger el micrófono y tienen que ir dando la vara a todo el mundo. Bueno, y es posible que en ese viaje donde unos duermen, ven películas, sacan dinero, hacen esto, o sea, están totalmente ocupados en esas cuestiones y nadie se hace la pregunta, oye, ¿y a este autobús quién lo ha fletado, ¿no? ¿Y este autobús a dónde nos conduce? ¿Qué dirección lleva? Y si yo corro las cortinas, ¿qué hay más allá de los cristales? Sino que nadie se hace esa pregunta y todo el mundo se dedica, pues eso, ¿no? A dormir, a sacar dinero, a esto, a ligar, al otro. Y dice, pero bueno, ¿es posible acaso mantener una vivencia tan intrascendente de todo lo que llevamos entre manos? Pues sí, aunque parezca mentira, es posible. Estamos en una sociedad como de pensamiento débil que parece que ha sido pensada y organizada para no pensar, para no hacerse preguntas. Es una sociedad de la intrascendencia. Y esto tiene que ser denunciado para que la catequesis sobre la creación del mundo y sobre el origen del mundo, pues la pongamos en el centro de nuestra reflexión sobre la existencia. O sea, yo no puedo vivir de una manera tan de espaldas a la realidad. Eso es vivir de espaldas a la realidad, no afrontar el tema del origen del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.